Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En este episodio queremos hablar de la dejadez. La dejadez obviamente es la ausencia de cuidar algo. Hay una serie de pasajes en el Corán en los que Dios habla, bueno, esto es repetido y se aborda desde muchas perspectivas diferentes, ¿vale? Lo que se ha pasado a denominar, bueno, lo que de hecho Dios denomina tazkiya, ¿vale? El crecimiento, tazkiyatul nafs es el cuidar, el pulir, el refinar, el yo, ¿vale? La propia persona. Y en algunos, particularmente en un lugar del Corán, Dios dice, esto es Surat al-Shams si no me equivoco, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, ¿vale? La persona que lo cuida, que lo pule, que lo refina, que lo mantiene limpio, refiriéndose a su nafs, a su persona, قَدْ أَفْلَحَ, esa persona ha triunfado, ¿vale? Literalmente قَدْ أَفْلَحَ significa que ha cosechado el éxito, ¿vale? En otras palabras, cuando se habla de cosechar el éxito, se habla de que a largo plazo vas a triunfar, ¿vale? No necesariamente de que de un día al otro, sino que a largo plazo eres tú el que triunfa, ¿vale? Y luego dice la contraposición, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Pero no obstante, la persona que lo descuida, vamos a decir así, pasa de ello, ¿vale? La dejadez de lo que estamos hablando, ha fracasado, ¿vale? Se ha quedado en bancarrota esa persona. Entonces, estábamos hablando de que, obviamente, el tazkiya o el pulirse no es algo que se aplica solamente a hacer pesas, ¿vale? A cuidarse en general. No es algo que se aplica solamente a rezar toda la noche. No es algo que aplica solamente a cuidar tu alimentación, ¿vale? Sino que es holístico, ¿vale? Y eso es, el Islam es su característica, es que tú eres un todo, ¿vale? No puedes decir, yo cuido mucho mi espiritualidad, pero paso de cuidar mi estado de salud física, ¿vale? No hay un vínculo entre una cosa y otra. Entonces, existe aquí el problema de que si tú eres dejado, ¿vale? Y aquí incluye, por ejemplo, el mantener las oraciones. Es decir, si eres dejado en algo, en lo espiritual, o en el cuidado de tu cuerpo, o en el cuidado de tu cuerpo, me refiero a la salud, no de la imagen externa, ¿vale? Que es lo que hoy en día se nos explota más. Estás estableciendo un patrón. Totalmente, de eso querías hablar tú, el patrón que establecemos para los hijos en lo que se refiere a la dejadez. Sí, y esto también lo sabemos muchos. Por ejemplo, el tipo de alimentación, el tipo de hábitos, ¿no? De salud. Y como tú dices, no se resume en alguna apariencia, porque en cuanto hablas de salud física la gente piensa en un estereotipo. Sí. En absoluto. La salud física a nivel va mucho más allá del físico, ¿no? Y es verdad que tenemos aquí una seria responsabilidad con los niños, porque los niños también ven esto, también ven cómo tú te cuidas. Y hay una cosa muy irónica que ocurre mucho, y es que llegados a una edad como la nuestra, por ejemplo, los padres tendemos a empezar a cuidarnos porque, claro, estamos ya ahí, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que nosotros empezamos a cuidarnos, no lo hacemos como un modo de vida, en verdad, lo hacemos un poco aleatoriamente. Pero, sin embargo, a los niños no. A los niños no les inculcamos esto, a ellos les seguimos. Son pequeños todavía y no necesitan cuidarse. Que se cuiden. Y yo creo que esto es parte de nuestra identidad como musulmanes también, el hecho de cuidar un templo que se nos ha dado de regalo, ¿vale? Tenemos una salud, tenemos un cuerpo que nos lleva a todas partes y muchas veces no cuidamos de él. Es como tener la suerte de tener una casa, pero dejarla que se arruine completamente, ¿no? Que se pudra esa casa. Creo que es una responsabilidad, ya no solo como padres para transmitirle a los niños, sino individual de cada uno de nosotros a nivel islámico, también cuidar ese templo. Y a nivel de alimentación, a nivel de moverse, ¿no? Porque estamos hechos para movernos y esto hay mucha gente que se cree que no, estamos hechos para movernos, estamos hechos para cazar, para escalar, para subir, para bajar, y un poco como hemos hablado en otros episodios, se nos ha artificializado la vida con esto, de tener sofás de relax y irte al gimnasio en bici, o irte al gimnasio en coche, o irte, ¿sabes?
no somos así por naturaleza. Sí. Y precisamente nuestro cuerpo se manifiesta también cuando artificializamos esto. Sí. ¿De qué manera? Con enfermedades, diabetes prematura, colesterol, un montón de enfermedades más. Esto no son ni más ni menos que fruto, muchas veces es cuestión de genética, por supuesto, pero esto es fruto de haber artificializado un modo de vida que no es natural. No es lo nuestro. Porque nosotros estamos hechos para movernos, para correr, para saltar, para no parar. Sin embargo, estamos parados y tenemos una alimentación pésima, ¿vale? Y esto creo que es una responsabilidad individual y como musulmanes también, porque tenemos un solo cuerpo, no se nos ha dado uno de repuesto. Si no lo cuidas... Indudablemente. Y hacia los hijos, ¿qué ejemplo le das a tu peque o a tus peques, ¿no? Si tú... Digamos que la base de tu... Vamos a que hay mucha gente que cuando escucha estas cosas a lo mejor, ¿sabes? Se va al... Uy, que me he comido antes un... No pasa nada, ¿no? Pero la base de tu alimentación o la base de tu día a día o cómo es tu estilo de vida, sedentario, dejado... Hablo en estos casos a nivel de salud física, ¿vale? Porque no podemos ir a lo espiritual también. Pero si eres así, sedentario, dejado, etc., tus hijos, tú les estás condenando directamente a que tengan enfermedades prematuras también. Correcto. Y creo que si esto lo pensásemos fríamente como padres, nos entraría un repelús en todo el cuerpo. Porque ningún padre quiere que su hijo tenga diabetes. Sí, está claro. Tú cuando piensas sobre ti mismo, ¿no? Cuando empezamos en nosotros mismos decimos, bueno, pues tengo diabetes, pues bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Pero pero lo piensas de una manera más... Sí, claro. Pero cuando tú piensas en tu peque, tiendes a tener más miedo. Y esto hay que pensarlo porque es algo real. Es un miedo real. Y hay que pensarlo, ¿no? Y a nivel espiritual, igual. Y a nivel de valores, igual. Hay mucha dejadez también. En muchas ocasiones. De pasar de todo, de ser una persona, pues... dejada a nivel de valores, ¿sabes? Y esto también se le transmite a los niños. Sí. Me han venido a la cabeza dos conceptos. El primero de ellos es las palabras de Dios. Dios ha hecho la tierra dócil, domable, como lo quieras traducir para vosotros. Luego dice, caminad por sus caminos y consumid su sustento. Tened en cuenta siempre que hay un retorno final a Dios, ¿vale? Que es el origen de todas estas cosas. Uno de los puntos de interés en algunos libros de Tafsir es que Dios usa el verbo caminar por ellos, ¿no? Y te puedes imaginar casi al ser humano a lo largo del 99,9% de su historia teniendo literalmente que caminar por las montañas y por los valles para consumir el sustento, no coger el coche e ir al Mercadona. Es decir, que realmente hay algo en nuestra naturaleza que el Creador dice, esto es parte de lo que tenéis que hacer, moveros por la tierra y comer el sustento. Y parece que se ha desvinculado una cosa de la otra, ¿vale? O sea, te comes un plato espectacular que no estabas diseñado para comerte y luego no haces el ejercicio que tienes que hacer para procesar esa comida, con un sedentarismo que tampoco estabas diseñado para él, ¿vale? El otro concepto que me había venido a la mente es esta frase que dice Dios de Kulú, washarabu, wa la tusrifu, comed y bebed, pero no derrochéis, ¿vale? Y la palabra aquí, el tasrif, el derrochamiento aquí tiene varias manifestaciones, ¿vale? Obviamente, la típica, lo primero que te viene a la mente es comed y bebed y no seáis excesivos, ¿vale? En ello, no comáis más de la cuenta. No derrochéis también, por ejemplo, en la vida moderna tenemos mucho la tendencia, que esto lo hablábamos, de comer, pedir mucho en un restaurante y luego dejar la comida. Y esto no es algo que ocurre esporádicamente, es parte de la cultura. El niño desde niño ve cómo se tira la comida y como esto es normal, porque sobra, ¿no? Como un juguete que sobra. Y no es tampoco normal, ¿vale? En el ser humano, cuando costaba mucho tener que cazar, yo que sé, un rinoceronte o lo que sea que cazaran nuestros ancestros, era un festival luego de comida, ¿vale? Y es difícil imaginar, bueno, esto nos ha sobrado, lo tiramos. Quiero decir, no era el sistema. Sobre este concepto de no excederse,
bueno, hay muchas cosas que me vienen a la mente, ¿vale? Pero una de ellas, un incidente en la época del profeta alayhi salatu wassalam. Bueno, en la época de Medina era una época en la que había conversiones, ¿vale? Al Islam, vamos a decirlo así. Y algunas de esas conversiones eran de personas que venían con malas intenciones, y como el famoso caso de una persona pues que el profeta mandó mantener atado a un pilar de la mezquita, ¿vale? Y dejarle ahí pues un par o tres de días, obviamente cuidando de él y todo. Claro, esto era una época de guerra. La idea es que eso es un prisionero de guerra, y en esa época era fulminante lo que se hacía en estos casos. Y después de pasados este periodo, el profeta le dijo, bueno, puedes irte. Y fue como, ¿what? Y claro, su idea era que viera que se puede vivir de otra forma. Si esta persona viene de unas tribus salvajes, ¿vale? En la que la gente se mata entre hermanos por estupideces, y le dejas en la mezquita, en la que se está formando la nueva comunidad, en la que la gente empieza a actuar como hermanos, en la que la gente da caridad constantemente, en la que la gente se trata bien, a esa persona le estás creando un impacto, ¿vale? Y esa persona obviamente hizo su shahada, no entró al Islam. Bueno, la cosa es que en uno de estos casos y en uno de estos incidentes, una persona que solía ser un devorador de comida, después de comer, después de haber hecho su shahada y tal, después de comer un día, comió un poco y paró de comer, ¿vale? Entonces el profeta, como era irónica esa situación de que parece que comes menos, ¿vale? El profeta dijo, al-kafir, es decir, la persona que rechaza la verdad, ¿vale? Insisto, aquí no estamos haciendo una generalización de los no musulmanes, ¿vale? No estamos diciendo ghairul muslimin, los no musulmanes. Estamos hablando de las personas que su estilo de vida es totalmente contrario a la realidad y cubren esa realidad que hay dentro de ellos. El profeta dijo, come como si tuviera 7 estómagos, ¿vale? Y o el mu'min, es decir, la persona que ha entrado en la verdad, come por un solo estómago, ¿vale? Y hay muchos hadices a este efecto, ¿vale? Pero quería dejar claro el concepto de que el exceso o el tasrif, ¿vale? Y con esto yo hago mi último comentario. Esto incluiría, por ejemplo, el exceso de azúcares, el exceso de sales, o sea, de cosas que no estábamos diseñados para comer. Porque esto es una forma de tasrif y da igual cómo lo intentes justificar. Sí, sí, o sea, es un poco como hemos hablado en otros episodios sobre el tema de la gratificación inmediata. Exacto. También hay gratificación inmediata con la comida. Cuando comentamos lo del restaurante de dejarte comida, ¿no? Esto es algo que se hace a menudo. ¿Por qué nos dejamos comida en un restaurante? Porque sabes que cuando tengas hambre luego vas a volver a comprarte cualquier cosa o vas a volver a ir a la nevera y picotear. Y si tú supieras realmente que no vas a tener eso después cuando tengas hambre, esa comida te la llevas o te la comes, ¿no? Entonces, para que se vea, ¿no?, lo grave que es la artificialización, ¿vale? de nuestra vida. Sí. De que no somos así. Y realmente es grave, porque abarca es que en todos los ámbitos de la vida. Y en el mismo nuestro, de la salud física, como estamos hablando, ¿no? O la salud de tus propios valores se ven afectados. Sí. Nada que no es natural, o sea, todo lo que es natural y se vuelve artificial, o nos lo intentan cubrir con algo artificial, se va a ver afectado. A nivel espiritual, a nivel de salud. A todos los niveles se ve afectado. Sí, sí, te iba a decir algo. Entonces, mi comentario es el siguiente. Una persona, obviamente cualquier persona que tiene un nivel de conciencia, ¿vale? Pero específicamente alguien que técnicamente su estilo de vida es estar en consonancia con lo natural, ¿vale? En otras palabras, un muslim, porque se supone que un muslim es eso. Tiene que apartarse en cierto modo de las comidas destinadas. Hay tipos de comidas como, yo qué sé, bolsas de patatas, snacks, que están diseñados para darte una gratificación instantánea, la Coca-Cola, para darte una gratificación rápida y te crean una adicción, ¿vale? Y de hecho acostumbras tu cerebro a esa gratificación y luego lo necesitas. No vamos a decir aquí es haram, es consumir estas cosas, pero tienes que mantenerte, tienes que ser muy moderado con esto, ¿vale? Es decir, que un día a la semana te compres una bolsa de patatas,
como regalo o como lo que sea, no sé, quiere decir como para pasar un regalo a ti mismo, vale. Pero si esto forma parte de tu día a día, día a día estas comidas procesadas con toneladas de azúcar, es decir, si eso forma parte de tu dieta del día a día, es parte del crecimiento del musulmán. Reestudiar su dieta. Es decir, la gente no estima esto. Y me llama la atención que, perdón, en la inmensa mayoría de guías de tazkiyatun nafs, de limpieza interior, que se han escrito en la historia de la civilización islámica, como lo que te enseñaba antes, se hace hincapié en el instinto de comer. No solo, por ejemplo, en bajar la mirada y eso, sino en la comida. Es todo un capítulo dentro de la espiritualidad islámica y la espiritualidad tradicional, más o menos. Me llama la atención que es como que no pensamos en esto cuando pensamos en tazkiya, como que esto es parte del proceso. Tío, modera lo que te tragas, porque es parte de lo que tienes que ser. E insisto, aquí no estoy hablando de ningún canon de belleza absurdo, que eso es una decoración externa que la persona puede estar destruida en su salud y destruida en su salud mental, ¿vale? Que en muchos casos pasa. Sí. De lo que estoy hablando es de que la persona no sea excesiva en su consumición de rizq que Dios le ha dado. Sí, en una ocasión hablamos sobre la gratitud. Si fuéramos agradecidos con el templo, que en este caso es el cuerpo que tenemos, lo cuidaríamos más. Y tendríamos más conciencia de lo que hacemos con él, de movernos más o alimentarnos mejor. Si tuviéramos ese agradecimiento consciente, ¿no? de que tenemos este cuerpo, que nos lo han dado así, no hemos hecho nada y que nos funciona. Si tuviéramos esa conciencia, trataríamos de cuidarlo mejor. Pero no, ¿sabes lo que ocurre? Que creo que muchas veces cuando las cosas nos vienen regaladas, que es lo esencial de lo que hablábamos en otras veces, cuando las cosas nos vienen dadas, no las vemos. Efectivamente. Se vuelven invisibles. Sí. Ahora lo visible es lo material. Sí. La comida o los platos o las mesas o las teles. Eso es lo visible. Pero todo lo que ha venido y se nos ha dado así, todo eso es invisible. Y si fuéramos conscientes de todas esas cosas invisibles, que en verdad no son invisibles, cambiaría mucho la película. Sí. Y volviendo, simplemente decir que es un ejemplo, esto también hacia los peques. En la casa sí los hay. Sí. Y primero, como siempre, uno tiene que hacerse cargo de sí mismo antes de dar ejemplo a los demás. Sí, muy interesante. Bueno, barakallahu fikum por haber visto este episodio. Espero que lo compartáis, ¿vale? Y que le encontréis beneficio. Y nos vemos en el próximo episodio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam alaikum.